buenas. ¿Me oís todos? ¿Se oye bien? Hola. Hola, ¿se me oye? Ok. El profesor de Unreal Engine. Hoy va a ser un poco más presentación, ¿vale? Os voy a presentar el curso, os voy a explicar más o menos cómo va a ir semana tras semana, cómo van a ser los ejercicios y así todo un poco. Voy a convertir pantalla. ¿Vale? Confirmadme si veis la pantalla. Ok, perfecto. Vale, pues os voy así a comentar un poquito. Bueno, primero voy a hablar sobre mí. Me llamo Javier Larraz, tengo 28 años y estudié programación y más tarde hice un máster en programación de videojuegos. Hola, ¿oigo a alguien? Ahora. Ok. Bueno, pues eso, he estado trabajando en varios videojuegos, algunos han salido, otros han quedado en el tintero. Y bueno, y me he especializado bueno, he trabajado en varios motores gráficos, entre ellos el Quake 3 Engine, el Cocos 2D para juegos de móvil, bueno, Unreal Engine 3 y bueno, y me he especializado en Unreal Engine 4. Eh, bueno, antes de nada decir, bueno, yo uso un micrófono inalámbrico, ¿vale? Entonces, de vez en cuando, no pasa de mucho, se me corta el micro, pero vamos, son 5 segundos. Si ves que se corta o algo así, me lo comentáis, oye, no se te oye, ¿vale? Y ya está. Vale, pues bueno, voy a empezar a presentaros así un poco el curso. Voy a usar aquí el módulo de Trinity para explicaros. Bueno, vamos a dar, bueno, el curso van a ser 12 temas, 12 semanas, en el cual vamos a empezar empezando en programación, ¿vale? Programación básica, en C. ¿Por qué? Porque si empiezo a dar directamente C++ y Unreal Engine, mucha gente se va a perder y no es mi idea. Mi idea es que aprendáis lo que es bien programación, lo que es la lógica, lo que es una variable, lo que es una clase, lo que es una estructura, bien, antes de empezar a programar en Unreal. Porque si no va a costar mucho, sobre todo para los que no hayan tocado nunca programación. Sé que alguno ha tocado programación y otros no. Entonces voy a empezar de lo más básico y voy aumentando dificultad. ¿Vale? Bueno, antes de nada, ¿cuánta gente sabéis programación? ¿Cuánta gente no sabéis programación? ¿Alguien ha tocado algo? ¿No ha tocado nada? ¿Sabéis C++? Vale, la primera idea del curso sería, la primera semana, empezar con programación básica, orientado a datos, ¿vale? Explicaros lo más básico, pues qué es una variable, qué es una función, un poco hablar de macros y, bueno, y dar unos ejercicios muy básicos, ¿vale? También me va a venir bien para saber vuestro nivel y, bueno, va a venir bien pues para refrescar o el que no sepa nada de programación le va a ayudar. Bueno, comentar una cosa, o sea, programación es difícil, ¿vale? No es algo que se aprenda rápidamente o que lo cojas al vuelo, a menos que seas un genio. Entonces es complicado y hay que practicar mucho. Yo voy a dar una serie de ejercicios que serán los que yo pida para evaluar, porque en los ejercicios voy a meter mm, más o menos todo lo que se ha visto en ese temario para evaluaros a ver si lo habéis pillado. Pero si en algún momento alguien se pierde o ve que en los ejercicios no le es suficiente para aprender lo que se ha dado, yo no tengo ningún problema en dar más ejercicios, ¿vale? Y no contarían para la evaluación, ¿vale? Tú me dices, mándame un ejercicio de tal o yo te mando estos ejercicios, complétamelo si puedes y yo voy ayudando al que sea, ¿vale? O sea, que no estoy de hacer esto y ya está. O sea, yo en principio voy a estar siempre que sea posible para ayudando para vosotros. Si os tengo que explicar algo otra vez, yo lo explico. Lo digo porque es que programación es muy difícil y es complicado, pero si se le coge, se puede hacer bastantes cosas. ¿Vale? Bueno, pues eso, en el primer tema vamos a dar eso, un poquito de programación básica y ya en el segundo tema ya voy a explicar programación a objetos, aunque yo, bueno, he visto que muchos ya habéis tocado objetos, y voy a explicar cosas más específicas de C++, que son muy importantes cuando programamos un Real, tema de punteros, tema de plantillas,
Y bueno, las clases, saber usar una clase y todo. Y luego, y en ese segundo tema ya sí tocaremos Unreal directamente, ¿vale? En el primer tema no vamos a tocar Unreal. Lo digo porque para los que no sepan va a ser demasiado lío. Si, claro, si creamos un proyecto Unreal sin saber C++, claro, lo vemos ahí, vamos a ver clases, vamos a ver estructura, vamos a ver un montón de cosas y la gente va a explotar la cabeza, va a decir, uff, ¿esto qué es? Entonces, prefiero que ese primer tema sea de orientación a datos, segundo tema orientación a objetos y en ese segundo tema ya daremos un Real Engine. Ya crearemos un proyecto básico y a partir de ese proyecto básico iremos metiendo, según vayamos dando cosas, iremos metiendo, haciendo un proyecto cada vez más grande. Empezaremos desde mover un personajillo hasta crear un arma, crear un menú, crear componentes, etcétera. Y a partir del segundo tema hasta que acabemos iremos entremezclando teoría de Unreal Engine con teoría de programación general de videojuegos, ¿vale? Por ejemplo, daremos cosas como inteligencia artificial orientado a Unreal y orientado así en general a videojuegos para que entendáis bien la lógica. Y también daremos cosas de programación general, como pues lo que he dicho antes, punteros, macros, plantillas y cosas así. Yo iré todo lo despacio que pueda, todo lo que se me permita, ¿vale? Todo lo que el tiempo me permita. Pero si veis que voy muy rápido hablando o lo que sea, me decís, oye, no me he enterado, oye, dime esto otra vez. No hay ningún problema, ¿vale? Vale, ¿qué programas necesitaremos para trabajar en un Real Engine? Es obligatorio usar, bueno, en el primer tema podemos usar cualquier compilador, ¿vale? Para los que no sepáis, es un compilador, es un programa, por decirlo así, que pasa el código a un lenguaje que la máquina entienda. Pues para el primer tema podemos usar cualquier compilador, pero yo prefiero que usemos directamente el que requiere un Real, que es Visual Studio, que a mi parecer es el mejor compilador de los mejores compiladores. También me han preguntado, bueno, me ha llegado la pregunta de que qué versión usamos, si la 2013 o 2015. En principio en Unreal Engine 4 se creó en 2014 y la versión que existía en ese momento es Visual Studio 2013. Y la versión que da soporte es Visual Studio 2013. Hace un mes o 2 meses ya se dio soporte a Visual Studio 2015. Pero a mí no me gusta usarlo porque da una serie de problemas, sobre todo al debuguear código, da problemas, se te corta y suele fallar bastante, ¿vale? Vamos a ver, bueno, para que veáis un poco el Unreal Engine, yo uso el Ultimate 2013. Con la versión básica os vale también, no hace falta que tengáis la más nueva o la... O sea, veréis que hay varias versiones, la Community, la Express. En principio con la Express, que es la versión free, vale perfectamente, ¿vale? Este sería el compilador, sí, el compilador. Crearemos una aplicación de consola, un proyecto de consola en la primer tema, porque lo haremos así en consola, básicamente para que aprendáis el proyecto. O sea, bueno, para que me entráis el código. Y luego ya usaremos un Real Engine con código de C++, ¿vale? Lo que he dicho, 2015 se puede usar y el que lo quiere usar yo explico cómo se hace, simplemente cambiar un TXT, ponerle que en vez de 2013 2015 y ya está, se puede usar perfectamente. No hay ningún problema, ¿vale? Pero yo prefiero 2013. Vale, ¿qué más programas necesitaréis? Bueno, el Unreal Engine, que supuestamente yo creo que lo tendréis todos, porque si me han comentado bien, todos venís del curso de Unreal de diseño. Entonces, si venís, pues todos deberéis tener el motor bien. Usaremos la versión última, ¿vale? La 4.10 creo que es la que está ahora mismo. No, la 4.11. ¿Por qué? Porque si cada uno usa una versión diferente, es, puede haber problemas, ¿vale? Podemos decir que, vale, pues este chico no le va esto, o este tiene algo que este no tiene, entonces es mejor que todos usemos la 4.11 oficial que ha salido. Que luego salen más versiones más adelante, no pasa nada, nosotros nos quedaremos en la 4.11, ¿vale? Porque luego además es un rollo un poco el pasar de un proyecto de una versión a otra. Vale, ¿cómo usaremos cuando toquemos un RIA? Nosotros no usaremos ninguna plantilla, ¿vale? Porque para mí eso es hacer un poquito trampa. Claro, está claro que de vez en cuando sí importaremos código de alguna plantilla esta o nos fijaremos en algo. Pero a mí lo que me interesa es que se aprenda bien. Entonces empezaremos en un código, o sea, en un código básico, ¿vale? Básicamente tendremos que hacerlo de cero, el juego. Y poco a poco, según demos temario,
iremos aumentando. Pues ahora hemos dado componentes, vale, vamos a crear un arma y le metemos un componente de modelo, un componente de no sé qué. Hemos metido un arma. Ahora hemos dado inteligencia artificial, vale, vamos a hacer un personajillo y todo eso va a ser desde cero, ¿vale? Habrá cosas que sean muy largas, que esas las pasaré yo, y habrá cosas que tendréis que hacer vosotros, ¿vale? No va a ser todo desde lo básico cero, porque si no va a ser mucho tiempo, ¿vale? Para hacer lo mismo varias veces. Vale, el tema de los ejercicios. ¿Cómo van a ser los ejercicios, ¿vale? Los ejercicios, yo voy a poner en cada tema 10 ejercicios relacionados con ese tema. 5 son básicos para, o no, obligatorios para pasar ese tema, ¿vale? Para sacar un 5, por decirlo así. Y los otros 5 suelen ser o ejercicios extra o ejercicios más avanzados de completar un ejercicio básico, y con ese tendréis un 10, un aprobado bastante bueno. Si queréis hacer solo los básicos, por mí no hay problema. Si hacéis los avanzados, mucho mejor, porque para vosotros es mejor, lo vais a aprender mucho mejor. Yo os digo eso, lo repito y lo recalco. Programación es practicar, practicar, practicar y practicar. O sea, si haces un ejercicio, te sale bien, haz otros 15 más, porque así lo vas a coger bien. Si haces 2 o 3, ten en cuenta que al mes se te va a olvidar. Entonces es mejor repasar y hacer ejercicios, rehacerlo, 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 y sobre todo entender lo que estás haciendo. Porque una de las cosas importantes en programación es entender qué estás escribiendo. Si no entiendes bien lo que estás escribiendo, no vas a poder luego resolver problemas, ¿vale? Y bueno, y cuando ya lleguemos, bueno, yo creo que a mitad del curso iremos planteando un proyecto final en el cual aquí tengo una duda si hacerlo que sea conjunto o sea separado. Me explico. Conjunto, me molaría hacerlo por el tema de que cuando vosotros estéis trabajando, si llegáis a trabajar en una empresa de videojuegos, no os va a tocar hacer el juego a vosotros solos, os va a tocar hacerlo con compañeros. Y es importante, y además eso lo voy a recalcar en el curso y haré, incluso a lo mejor meto alguna práctica, que sea para que aprendáis a hacer un código limpio. Me refiero, un código con llamadas a funciones, o sea, perdón, nombres a funciones correctos, con comentarios siempre que se pueda, que esté bien indentado, con nombres variables. Bueno, eso ya en el curso lo iré explicando, iré más o menos cómo ponerlo y todo. Y luego, a ver, vale, o si no, entonces me gustaría eso, que aprendierais a hacerlo así, para que luego, si tenéis que pasarle una clase o una porción de código a un compañero, ese compañero entienda lo que habéis escrito. Pero también lo que no me gusta es que una persona haga una parte, por ejemplo, que a uno le toque hacer la interfaz de usuario. Entonces dice, va, esto es muy básico, muy fácil, esto a mí no me gusta. O a otro que le toque la inteligencia artificial. Diga, buah, esto es muy difícil, no sé qué, y no tengo tiempo, o lo que sea. Entonces, si no lo hago así, lo haré por separado. Y entonces el proyecto final consistiría en que cada uno me vais a hacer un juego, ¿vale? Cuando me refiero a un juego, me refiero a un flujo completo de juego. Es decir, que me entregaréis, además de los archivos del proyecto, un ejecutable que cuando yo le haga clic me salga pues un logotipo, lo que queráis, un menú principal con sus opciones que se puedan cambiar, un botón de salir, un botón de inicio donde iniciará un mapa y bueno, y 2 o 3 mapas, y que hagan más o menos así un poco de todo, ¿vale? Ya las especificaciones de lo que se necesita ya lo iré poniendo, ¿vale? Bueno, si queréis vamos a ver un poquito así por encima los temas, ¿vale? Vamos a verlo aquí en Training, que lo tengo bien estructurado. Vale, lo que os he dicho, ¿vale? Esta primera semana daremos orientado a datos. Bueno, aquí os explica un poco cómo instalar Visual Studio. Si tenéis algún problema para instalarlo, decídmelo a mí, yo os digo cómo instalarlo. Si tenéis alguna duda, lo pongo aquí en Trini, bueno, en el Moodle, o lo digo por Hangouts, ¿vale? Bueno, instalación de Unreal, aunque no vamos a tocar Unreal, repito, en esta primera semana, está bien que lo instaléis por si tenéis algún problema. Siempre, o sea, ¿sabéis cómo va esto? Esto siempre surgen problemas. Entonces, es bueno que lo hayáis instalando. Bueno, eso es deciros, vosotros venís bueno, perdón, venís del curso de diseño de Unreal. Eso que supone que os habéis bajado la versión de Unreal a través del launcher. Es totalmente válida para este curso, ¿vale? Pero a mí lo que me gustaría es que os bajáis el código de esta forma, ¿vale? Que es mediante la modalidad de programación.
que básicamente esto lo explicaré más detallado el primer tema, la semana que viene, pero básicamente es descargarse el motor gráfico, pero descargarle el código fuente. ¿Y qué supone eso? Que si nos descargamos el código fuente, lo que hacemos es compilar el editor y todo el motor gráfico. ¿Y a qué ayuda eso? Pues a que si nosotros tenemos un problema en el código que luego repercute en el código del motor, podemos ver qué es lo que está pasando. Porque muchas veces el editor, además eso nos va a pasar un millón de veces, ¿vale? El editor se va a crashear porque se nos ha olvidado sumar un 1 o se nos ha olvidado no sé qué, y no repercute en nuestro código, sino que el fallo da en el código del editor. Entonces, como si no tenemos el código fuente, no podemos ver dónde está pasando o qué es lo que ha pasado. Nos va a decir, hay un fallo en esta DLL, pero como no podemos abrirlo, no nos va a salir bien, porque entonces no veremos cuál es el error. Entonces, os recomiendo bajarlo de esta forma, ¿vale? Bajarlo de código fuente, compilarlo y instalarlo. Entonces, esto es un poco por parte de Epic Games, esto a mí no me gusta, pero si lo hacéis así y lo tenéis de la otra forma, tendréis dos veces el mismo editor, ¿vale? O sea, si cambiáis algo en la versión que tenéis de antes, no va a ser cambiada en la versión que os descargaréis. O sea, es como el mismo editor dos veces, ¿vale? Pero bueno, podéis usar cualquiera, ¿vale? O sea, no es necesario tener el código fuente del Unreal Engine para programar en Unreal. Pero es totalmente recomendable, ¿vale? Bueno, pues aquí os enseñaré cómo hay que compilar un proyecto. Esto es bastante importante, que aprendáis los operadores, todo, porque esto se toca muchísimo. Y el que no lo sepa, yo os ayudo en todo lo posible, ¿vale? Bueno, en el tema 2 ya subiremos, daremos estructura de, bueno, programación orientada a objetos, con estructuras, clases, herencia y polimorfismo. Esto es muy importante, ¿vale? Porque no solo Unreal Engine, sino todos los motores gráficos están basados en la herencia y el polimorfismo. Y tanto Unreal como CryEngine como Unity todos usan herencia y polimorfismo. Entonces, es algo importante que lo aprendáis, perdón. Vale, pues en este tema pues enseñaré primero una parte, este tema, bueno, esta clase, perdón, este tema tendrá dos partes, una parte más teórica que daremos, pues es, bueno, más teórica, perdón, más de no videojuego, que será pues un poco aprender eso a programar orientado a objetos, y luego ya daremos eso mismo, pero en Unreal Engine. Dirán, vale, pues ahora vamos a pasarnos a Unreal Engine y vamos a hacer lo mismo, ¿no? Y, y bueno, voy a enseñaros, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer va a ser esto, ¿vale? Código, este tipo de código, y cuando lo ejecutemos darán cosas así, ¿vale? Un menú con meter tu nombre, que se registre, cosas así, ¿vale? Para que aprendáis. Y luego ya pasaremos eso a Unreal Engine y diréis, vale, esto que hacíamos en programación, en Unreal Engine se hace así, aprenderemos a crear una clase en Unreal Engine, a pasarla, a... ¿cómo se dice? A mostrar variables en el editor desde nuestro código, a mostrar variables en un blueprint, porque eso es importante, eso lo hablaré ahora, que también usaremos Blueprint, ¿vale? Y bueno, pues mira, lo explico aquí, mostrar una variable en el editor, porque es importante que una variable se pueda editar en el editor, sea visible. Y bueno, y en el tema 3 daremos ya más polimorfismo, porque el polimorfismo es un poco largo, no quiero meterlo en un solo tema, porque si no es demasiado, ya digo que a alguno le va a explotar la cabeza. Y bueno, también daremos namespaces, sobrecarga de operadores, porque es importante. Y bueno, este tema va a ser muy... Y en este meteré mucha práctica de Unreal Engine, ¿vale? Porque como ya hemos empezado con Unreal Engine, meteré mucha práctica. Todavía no la he subido, la tengo ya preparada, ¿vale? No la he subido. Y he metido mucha práctica a Unreal Engine porque no quiero tampoco meteros mucho temario de golpe, quiero que practiquéis ese temario. Entonces en este va a ser muy poquito temario, pero va a ser mucha práctica, ¿vale? Y estas prácticas van a ser ya más largas, por decirlo así. No van a ser tampoco extremadamente difíciles, porque no quiero que tampoco os desaniméis y digáis, va, esto es muy difícil. No, quiero que sea largo, pero sencillito, que vale, me va saliendo, vale, boom, y que sea visible. Eso es importante, eso en las prácticas sí voy a recalcarlo bastante, ¿vale? Que cada vez que programáis algo sea visible, es decir, que programéis un movimiento de un personaje, no que programáis que dos números se han sumado y ya está, no, que me programéis un movimiento de un personaje. Meteremos también vehículos y que programéis una nave espacial o un coche, yo que sé, que programéis un arma y que cuando dispare lance granadas que exploten. O sea, eso sí, eso motiva bastante y la verdad es que sí me gusta meterlo, ¿vale? Prácticas que sean visibles. Porque no sé a vosotros, pero yo cuando programo
y lo veo, buah, me da una satisfacción y eso es lo que quiero que sintáis cuando programáis, que digáis, ¡buah, cómo mola esto! No sé qué, ¡buah! Eso es una de las grandes cosas que tiene programar videojuegos. Vale, el tema 4 meteremos punteros, ¿vale? Es un tema bastante difícil, ¿vale? Yo recuerdo hace ya 10 o 15 años que fue cuando estudié programación, cuando me metieron punteros, es algo difícil, ¿vale? Entonces el que no lo sepa, cogerlo el punto es un poco complicado. Entonces solo he hecho un tema para esto y es muy importante porque prácticamente, o sea, yo ya no sé programar sin punteros. O sea, me dicen, yo cuando programo en Java o programo en otro que no tiene punteros, digo, ¡buah! Es que los echo de menos y todo. Entonces, los punteros es algo importante, solo he hecho un tema para esto, ¿vale? Y igual, daremos muchas prácticas en las que ya meteremos punteros y explicaremos la importancia de usar un puntero y la gran utilidad. Y en el tema 5 empezaremos ya a crear un juego básico, ¿vale? En estos dos temas anteriores, bueno, perdón, en tres, en el 2, 3, 4, tocaremos un real, ¿vale? Pero serán códigos simples o códigos rápidos, eh, sí, lo que a lo mejor se puede denominar un script, ¿vale? Venga, ahora vamos a no sé qué, pero cosas básicas. Pero aquí, en el tema 5 ya empezaremos a hacer un juego desde cero, ¿vale? En este ya empezaré a meter no solo temario de Unreal Engine o de programación, sino que empezaré a meter temario de programación de videojuegos en general, ¿vale? Empezaré hablando, pues, lo que es yo qué sé, un personaje, lo que es en términos de programación, ciertos elementos de videojuegos, ¿vale? En tema genérico, no solo específico de Unreal Engine, en tema genérico para que comprendáis. Y bueno, y luego explicaré ciertos elementos también de Unreal Engine, las clases básicas que utiliza Unreal Engine para crear un videojuego, y a partir de ahí empezaréis a crear vuestro propio videojuego. No sé, todavía lo estoy pensando, pero no sé si desde aquí voy a meter que ya empecéis a hacer el proyecto y este proyecto básico que os creáis ya sea vuestro proyecto y lo vais aumentando y ya lo tenéis al final. O a lo mejor lo que hago es, os creáis otro proyecto aparte, bueno, eso ya se irá mirando, ¿vale? Bueno, en este ya pues tocaremos un real, empezaremos a trabajar en un proyecto en cero y algo importante cuando empecemos a crear nuestro proyecto en básico en cero es que vamos a hacerlo desde cero, quitando algunas partes que os pase yo, que sean que no aporten nada al alumno y sean muy básicas, o sea, perdón, muy básicas, muy largas, esas partes las daré yo, ¿vale? Pero el resto lo vais a hacer todo de cero. ¿Eso qué implica? Que es importante, eso os lo explicaré también en su momento, que sepáis organizaros bien el código. Es importante que tengáis un cuadernito y digáis, vale, esta clase va a ir así y tendrá esto está así. Es decir, organizarlo bien para que sea modulable, es decir, que se pueda expandir. Y dice, vale, pues yo, en vez de crearme, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, en vez de crearme un arma, digo, vale, voy a hacer un arma. Pues hago la clase, yo qué sé, AK-47. Y vale, ahora quiero crear una M4. Vale, pues me vale la clase del AK-47. Ahora quiero crear un misil Stinger. Pues la clase del AK-47 no me vale. Entonces, es importante que sepáis decir, vale, pues si me quiero crear una clase de AK-47, me creo una clase de armas básicas, luego me creo una clase de metralletas y luego la clase de AK-47. ¿Por qué es importante hacer eso? Porque imaginaos que estáis aquí en el tema 5, empezáis a hacer y hacéis la clase de AK-47. Cuando vais por el tema 9, dices, vale, ahora tengo que reorganizarme todas las clases y reescribir todas las clases. Buah, qué pesadilla, no sé qué. Entonces, es importante que estructuréis bien el código. No os preocupéis que yo os voy a enseñar a hacer eso, ¿vale? Además, yo siempre trabajo así, ¿vale? Trabajo en siempre empezar de la forma más básica e ir aumentando y haciéndolo modulable. Y bueno, no, lo puse como temario, pero lo quité porque era un poco... os explicaré que eso es muy importante en Unreal Engine y yo creo que es súper útil. El tema de usar C++ y Unreal Engine. O sea, perdón, y Unreal Engine y Blueprints. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque o sea, tú puedes hacer un juego totalmente en Blueprint. Eso seguramente en el otro curso lo habréis aprendido. Podéis hacer un juego totalmente en C++. De hecho, muchos motores, incluso el Real Engine, te permite hacer eso sin tocar nada de blueprint o, bueno, scripting. Pero lo más lógico o lo más inteligente es usar los dos. Además, como son dos herramientas muy buenas, es usar las dos herramientas. Es decir, hacer clases base en C++ y a partir de ahí ir haciendo instancias de esa clase en Blueprint. Es muy rápido, muy sencillo y intentaré meter elementos para que practiquéis eso. Porque vamos, yo lo hago así en todos mis juegos y,
Y de hecho a lo mejor hago una clase el mes de enero y luego la cojo en mes de diciembre y la puedo agrandar porque como lo he hecho bien, lo he hecho de forma que puedo agrandarlo, por decirlo así, no hay ningún problema porque lo he hecho bien desde el principio. Y es la importancia esa de hacer Blueprint y C++ al mismo tiempo. Bueno, tema 6 daremos componentes, ¿vale? Componentes es algo imprescindible tanto en la programación de videojuegos como en Unreal Engine, ya que las clases se basan en componentes. O sea, Unreal Engine, uno de sus pilares principales son los componentes, ¿vale? Estos temas no los he subido todavía, los tengo ya prácticamente preparados, ¿vale? Solo estoy mirando que no estén muy liosos o no sean muy... O sea, que estén bien claros. Y en estos días los subiré, ¿vale? Pues si queréis echarles un vistazo. Cualquier duda que tengáis de cualquier tema o mira, esto no me he enterado bien, me lo podéis comentar en los canales ahora que voy a decir, ¿vale? Personaje principal. En este tema 7 ya empezaremos personaje principal, habremos dado componentes y habremos creado en el tema 6 ciertas clases básicas para que aprendáis componentes, yo que sé, una bola que se mueva o cosas así, o una navecita o algo. Y luego en el SEMA 7 ya daremos cosas ya de personaje principal, con sus clases específicas, ya que el personaje principal es un elemento muy importante en un videojuego, ya sea el Call of Duty o sea el Tetris, el personaje principal es importantísimo. Entonces, en este explicaremos todos los detalles que tiene y empezaremos a programar nuestro personaje principal, metiéndole animaciones, metiéndole elementos de input como el salto, el agacharte, cobertura, lo que sea. Decir una cosa, todos los elementos, o sea, podéis usar, eh, lo diré mañana, podéis usar animaciones, mapas que os descarguéis en internet, pero en principio para lo que necesitéis os lo voy a pasar yo todo, ¿vale? Yo os voy a pasar animaciones, os voy a pasar mapas, os voy a pasar para que los uséis y practiquéis con eso. Y si me pedís más, yo os paso más. Por tener, tengo para aburrir. ¿Vale? En este tema 8 daremos programación de input, ¿vale? Es importante la programación de input porque al entender cómo funciona el input puedes llegar a programar ciertos elementos, como por ejemplo yo que sé, cuando estás en un teclado pulsas el botón, el personaje se pone a correr directamente, pero es cuando estás en un mando, si mueves el joystick paulativamente, el personaje irá de caminar a correr. Es importante saber el input para saber cómo se hace eso, para entender, no solo saber cómo se hace eso, sino para entender cómo funciona. Porque así además podéis resolver problemas cuando os dé un problema de... Es que yo pulso tal botón y salta ahí la animación súper rápido. Pues es importante aprender el input por eso, para que sepáis cómo funciona. Blueprint de animación. En este tema daremos todo lo relacionado a las animaciones, ¿vale? Cómo se gestiona la animación. En principio, o sea, como os he dicho antes, se puede hacer en C++ todo, ¿vale? Pero yo lo veo demasiado complicado. De hecho, yo nunca lo he hecho en C++ porque es muy lioso y Unreal Engine viene con un editor de animaciones en Blueprint muy bueno. Así que usaremos ese, ¿vale? Pero este módulo es de programación, entonces haremos cosas en programación. Cosas como, por ejemplo, yo que sé, que pulses un botón y el personaje se ponga a bailar. Pues eso lo haremos en C++, ¿vale? No lo haremos en Blueprint. O yo que sé, o que el personaje, por ejemplo, le des un botón y saque una espada de la espalda. Pues eso lo haremos en C++. La animación estará ahí en el Unreal aprenderemos a llamar a elementos de Unreal, como la animación, o sea, saber declarar una animación que está en el editor dentro del Unreal y saber llamarla, entender qué funciones son las que se necesitan. Bueno, una cosa, cada vez que demos una clase nueva o algo nuevo en Unreal, os pasaré yo un listado de las funciones más usadas. Por ejemplo, en el tema 2, que es cuando empezamos con Unreal, os pasaré el G-Engine, que es un poco la clase general del motor gráfico y las funciones que conlleva más específicas, como por ejemplo encontrar un personaje o coger el nombre del mapa, o como por ejemplo mostrar un mensaje en pantalla, que eso, si mal no recuerdo, lo metí aquí. Sí, aquí veis, aquí os digo cómo usar esta clase G-Engine, que es un poco para mostrar un mensaje. Y pues eso, cada vez que demos una clase nueva perteneciente al motor, os daré las funciones más usadas de esa clase. Por ejemplo, la clase sonido. Pues la clase sonido tiene reproducir sonido, parar sonido, ir a tal parte del sonido. O la clase Engine, pues tiene mostrar en qué mapa estás, saltar a otro mapa, salir del juego, cosas así, ¿vale?
Vale, programación de inteligencia artificial. Este tema va a ser, ya os lo digo, ¿vale? Va a ser un poco complicado. ¿Por qué va a ser complicado? Porque es largo, ¿vale? Y se requieren conocimientos. Ahora os explicaré qué conocimientos necesitáis, ¿vale? Pero no vamos a dar tampoco cosas muy complejas, ¿vale? Vamos a dar pues cosas simples, como por ejemplo mover un personaje. Por ejemplo, yo qué sé, vamos a hacer un juego en el que un personaje te siga. Y luego lo iremos aumentando. Ese personaje, si ve un enemigo, le ataca y te defiende. O vamos a hacer, yo qué sé, un ejército que se mueve por ejemplo, un juego de estrategia, ¿no? Que tú le des a un ejército, o sea, bueno, un grupo de soldados, le digas, muévete aquí, y se muevan todos ahí con una animación. O yo qué sé, o haremos pathfinding. Pathfinding es algo complicado, pero cuando lo coges no es muy difícil, ¿vale? O sea, cuando lo coges el truco, cuando le ves, dices, qué complicado, pero luego cuando lo coges y es súper útil, porque es para con un personaje siga una ruta específica y es algo súper útil, ¿vale? Y aquí la inteligencia artificial será un poco de teoría, pero esta va a ser mucha práctica, ¿vale? Incluso después, porque estos dos temas ya van a ser más simples, cuando demos estos temas, seguiré mandando ejercicios de inteligencia artificial que no contarán, ¿vale? O sea, serán ejercicios para ver que lo hayáis cogido bien, porque es complicada la inteligencia artificial, ¿vale? De hecho, junto a la física, es de las cosas más difíciles de la programación de videojuegos, ¿vale? Vale, una cosa, antes un receso, para la programación de, de videojuegos y de Unreal, es necesario ciertos conocimientos, ¿vale? Yo los voy a dar, ¿vale? De hecho, de vez en cuando en algún temita voy a meter esos conocimientos. ¿Qué conocimientos? Se necesitarían conocimientos de matemáticas, más bien dicho, ¿vale? Se puede saber un poco de física, pero lo suyo es que sepáis un poco de matemáticas. No hace falta ser un matemático aquí súper experto, ¿vale? Pero, por ejemplo, tema de vectores, esto sí que es muy importante que sepáis de vectores. Porque si no sabéis de vectores, no se va a saber ni siquiera ni mover un personaje. Porque todos los movimientos, todas las localizaciones, todo está hecho por vectores. Entonces es importante pues que sepáis qué es un vector, cómo funciona un vector, cuáles son las funciones básicas de un vector, desde sumar dos vectores, multiplicarlos por el dot product o el cross product. Alguno me estará diciendo, uff, esto qué complicado, esto me suena chino. No es tan complicado, ¿vale? Son tres o cuatro cosas de matemáticas. Yo os puedo ayudar, lo puedo meter lo voy metiendo en el temario, ¿vale? Un vector es esto, vamos a hacer cross product y lo haré con prácticas, ¿vale? A ver que habéis aprendido a multiplicar dos vectores, pues ahora me vais a sacar esto, ¿vale? Eso yo lo iré metiendo. Y bueno, de hecho, eso lo diré en el tema 1 también, bueno, el tema 2 hay un proyecto que yo creo que ya lo conocéis, que es uy, ¿cómo se llamaba? Content Examples. Content Examples que te viene en Unreal Engine y dentro hay un mapa que es matemáticas. Y ahí te explica ciertos elementos de matemáticas, ¿vale? Relacionados con videojuegos. Es importante que lo leáis. Y si podéis conseguir algún libro de matemáticas de videojuegos, es importante también, ¿vale? Luego está el tema, bueno, también de matemáticas podéis aprender cosas de matrices y vectores, o sea, perdón, matrices y cuaternios, pero os digo que no es realmente necesario para esto, ¿vale? Eso sería ya por si queremos crear nuestro propio motor gráfico y no es necesario, ¿vale? Si lo sabéis, mejor, pero que vamos, que no es realmente necesario. Vale, ya en estos dos últimos temas vamos a ver interfaz de usuario y programación básica en tercera y primera persona. Interfaz de usuario. La interfaz de usuario pues básicamente es hacer menús, ¿vale? Hacer menús y lo que es el HUD de la pantalla. Si no lo sé exactamente, ¿vale? Pero en el otro curso seguramente habéis usado el llamado UMG, que es el Unreal... Bueno, no me acuerdo cómo eran las siglas. El editor de menús de Unreal, y ese está basado en Blueprint. Pues no vamos a usar ese para nada, ¿vale? ¿Por qué? Porque me parece que sería prácticamente usar blueprints y yo quiero que en todos los temas se toque C++. Entonces, en esta interfaz de usuario vamos a usar un elemento que se llama, se me ha ido la cabeza, Canvas, perdón, se llama Canvas, que es una clase de Unreal que pinta en lo primero, al principio de la pantalla, pinta un, pinta algo, pinta una textura, un material, y vamos a usar esa clase para crear menús, ¿vale? Además que salen menús bastante guapos. Es un poco más pesado porque no lo ves, pero te pueden salir menús muy guapos. Y bueno, y en programación básica de tercera y primera persona,
pues daremos, pues eso, los elementos básicos, porque básicamente todo juego es o primera o tercera persona. Y y sabiendo tercera persona, luego pues hacer todo tipo de juegos, como por ejemplo un juego de estrategia, que es una cámara más arriba, o por ejemplo un juego estilo por Resident Evil con estas cámaras fijas. Sabiendo estos dos elementos, primera y tercera persona, sabéis hacer todos. Y bueno, y en esta semana 12 pues ya nos pondremos a tope con el proyecto y deberá estar terminado, supongo yo. Eso todavía tendremos que mirarlo, pero bueno, en esta semana 12 ya el proyecto debería estar bastante guay, ¿vale? Vale, vamos a ver algún proyectillo. Aquí si nos metemos en Unreal, yo tengo la Quantro 11.2, ¿vale? Si mal no recuerdo, yo creo que es la que vamos a usar todos, por la que vamos a crear, se crearía esto, un código en C++. Ahí estamos. ¿Veis? Y fijaos una cosa, cuando creamos el proyecto no nos abre el editor, nos abre el proyecto con el código nuestro. Y el código nuestro, pues, bueno, aquí sale todos los programas de Unreal, aquí nos sale el código fuente. Podemos abrir el código fuente e incluso vemos todo lo que soporta. Por ejemplo, vemos aquí soporta Oculus Rift o no lo sé, bueno, el codec Vorbis. Y bueno, podemos aquí ver en una parte del código. Y bueno, y aquí tenemos nuestro proyecto con el código, ¿vale? Con el Game Mode, si le damos a ejecutar, nos va a compilar el proyecto. Vale, seguramente cuando estemos dando clase, lo más seguro es que a veces se pete el Unreal, porque muchas veces, esto es lo que pasa mucho en programación, de que o que tarda mucho en compilar, o que se peta porque a veces al visual se le va la olla, o no suele pasar mucho eso, pero bueno, a veces pues pararé el vídeo, pararé lo que sea para que no sea tampoco joder, venga, vamos a esperar a que compile, no sé qué. En principio no debería tardar. Mira, aquí me da 3 errores que no sé ni por qué me dan. Vale. Y ya pues cuando termine de compilar nos abre el proyecto con nuestro código, ¿vale? Un poco, bueno, para que veáis lo que os crea cuando generáis el proyecto. Si nos vamos a... espérate. A la carpeta... Creo que la he llamado... Sí, My Project. ¿Veis? Nos genera aquí el código fuente. Cuando me entreguéis ejercicios, eso perdón, no lo he explicado, es importante que se me dé todos los ficheros, porque si no se me dan todos los ficheros, va a petar. Y eso es algo que yo evalúo, bueno, ahora explico cómo va a ser más o menos evaluaciones, ¿vale? O sea, qué es lo que voy a evaluar. Es importante, ¿veis que, mira, ahora mismo me he generado estas dos, me ha generado estas dos carpetas. Estas dos carpetas son como que bien dice, caché, archivos temporales, no hace falta, ¿vale? Lo importante es que se pase el config, porque aquí cualquier cosa que cambiemos del editor o del input nos va a salir, y el código fuente, ¿vale? Bueno, y los archivos de proyecto, que son estos dos, más bien dicho, ¿vale? La solución y el proyecto. Eso es lo que me tendréis que pasar. El resto no es realmente necesario. Incluso el binaries, como lo genera, lo voy a generar yo, no es necesario, ¿vale? Bueno, y aquí veis, nos ha creado nuestro jueguecito, bueno, nuestro proyecto con nuestro código. Como no hay nada, no podemos hacer nada. Bueno, podemos movernos porque nos da ahí, nos da el este básico. Vale, no sé por qué le da esto. Vale, una cosa que no he explicado. El tema de la... ¿Qué voy a evaluar? ¿Cómo voy a evaluar? En principio, cosas que voy a evaluar, pues voy a evaluar, bueno, que esté terminado, está claro, que haga lo que pida el enunciado, ¿vale? Si hace más cosas del enunciado, eso va a estar bien, ¿vale? Eso me va a decir, vale, este chico se lo ha currado. Si, por ejemplo, yo qué sé, pido que se compruebe si estás pulsando tal botón en vez de tal botón, pues sí, pero si no lo pido y se hace, eso lo voy a ver bien. También voy a evaluar que no pete. O sea, eso en el proyecto final es muy importante. Si el proyecto final yo estoy jugando y peta, pues eso no... Vamos a... Y eso además cuando estéis
en un trabajo, lo que sea, eso se ve bastante mal, ¿vale? Que el proyecto pete. Además, mira, voy a contar una anécdota que me pasó cuando hace pues, casi 10 años estaba yo haciendo una prueba de trabajo. En esa prueba de trabajo me pedían hacer un Arkanoid en 8 horas. Y me pedían pues un huevo de cosas y bueno, yo lo hice y lo entregué. Y cuando me dieron la solución me dijeron, mira, pues no te hemos cogido, el juego está muy bien hecho, está muy bien estructurado, pero cuando te pasas el juego peta y se cierra. Y eso, claro, y no me cogieron básicamente por eso. Porque el juego no... Cuando te lo pasabas, claro, yo programándolo, pues no probaba nunca qué pasaba cuando te acababas el juego. Entonces, cuando te acababas el juego, boom, petaba, daba un palo ahí de ping y se cerraba. Pues eso está muy, muy mal visto. Entonces, es importante que cuando se haga un juego, cualquier programa, que funcione. Por lo menos que todo el flujo vaya bien, que no se pete por ningún lado. Porque eso da bastante mal rollo. Eso se pasa cuando estás jugando y a lo mejor estás jugando y hace, el juego tal se tiene que cerrar. Eso da mucha rabia. Más que tal animación no haya salido o el personaje se haya quedado un poco pillado. Eso, bueno, eso son cosas que pasan de vez en cuando. Esas cosas no las voy a mirar mal del todo, ¿vale? A menos que sea un error muy grave, no voy a mirar. Pero que el juego pete, ese sí es un error un poco grave. Porque eso quiere decir que no se ha controlado todo lo que se tiene que controlar. Eso es muy importante, ¿vale? Que se controle todo lo posible. Y bueno, así de tema de evaluación, vale, ¿cómo se me entregarán los ejercicios? Yo en principio, por Moodle está bien, ¿vale? Si los colgáis ahí en Moodle está bien. Pero me vendría bien también que me los paséis por correo. Así cuando me llegan automáticamente, ¡boom!, yo lo veo. Y ya pues lo corrijo, lo que sea. Igual, si tenéis dudas, yo ahora os paso mi correo. Tenéis dudas, queréis entregarme más ejercicios o queréis decirme, mira, es que he hecho este ejercicio o mira, hoy mira esto en internet y no me ha quedado muy claro. ¿Me lo puedes explicar? No sé qué. Sí, 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 no hay problema. Yo os lo explico por correo o por lo que sea, ¿vale? Yo los paso en mi correo. Entonces el correo electrónico es un canal de comunicación para mí mucho mejor. Y bueno, pues en el proyecto básico que crearemos, iremos metiendo el código aquí, ¿vale? No lo llamaremos MyProject, lo llamaremos de otra forma. Iremos metiendo clases, aquí desde New Class de C++, iremos metiendo clases. No os preocupéis, cada vez que veamos una clase de estas os lo explicaré. Si creamos una clase propia nos saldrá aquí. Por ejemplo, que creamos una clase que se llama AK47, pues aquí nos saldrá nuestra clase AK47. ¿Vale? Eso es lo... Y bueno, hay una parte que se puede ver el código desde aquí, pero no la he probado. No, y además prefiero que os familiaricéis con Visual Studio, ¿vale? En principio, pues os iré pasando partes de código que vosotros copiaréis y pegaréis aquí. Y solo tendréis que cambiar el nombre de este proyecto y luego tendréis que rellenarlo, ¿vale? Eso va a ser una práctica muy común, ¿vale? Que yo os pase una práctica de... O sea, que os pase, perdón, un cacho de código y os diga, por ejemplo, compílalo y que no compile por lo que sea. ¿Por qué no compila? No sé qué. O ¿qué tendrías que hacer para que compile? O venga, falta esto, rellénalo. O por ejemplo, quiero que me hagas un personaje que haga doble salto. Te paso el personaje principal. Ahora tú hazme la función de doble salto, ¿vale? Cosas así, ¿vale? Y bueno, no, bueno, voy a enseñaros así un poquito lo que va a ser, lo que es la primera semana, básicamente, ¿vale? Vamos a hacer código de este estilo. Es igual, totalmente igual. O sea, además, si los comparamos... Uy, vale, es que este proyecto no tiene nada. Es el mismo código, es lo mismo, lo único que aquí no se va a tocar un real. Será así en ventana, ¿vale? Lo más simple posible porque no quiero que aprendáis a hacer ventanas de Windows ni nada. No es realmente necesario. Simplemente pues, un programa que haga cosas así. Leer un alumno de fichero, sí, nombre fichero, pues tal, venga. Y visualizar un alumno, cosas así, ¿vale? Y no quiero que tampoco... Es más bien para que aprendáis el tema de programación. Bueno, voy a enseñaros así un proyecto que tengo mío personal para que veáis más o menos todo lo que vamos a aprender, ¿vale? Vale, este. Hombre, vais a ver que es un proyecto que he usado cosas con copyright, porque ya os digo que no tengo ni idea de hacer modelos, ni hacer, bueno, animaciones un poco, pero hacer modelos soy un nulo. Así que vais a ver que he usado modelos de internet y eso.
Esperemos que cargue sin errores. ¿Vale? Mira, una cosa importante. Es muy útil que os organicéis el código así, ¿vale? Veis aquí que lo tengo en dos carpetas, en clases y en private. O sea, bueno, voy a explicar así un poquillo. En C++ hay dos tipos de ficheros, los .h, bueno, hay muchos, pero los principales son .h y .cpp, ¿vale? En .h es donde guardamos los datos de una clase y .cpp donde guardamos lo que define esa clase, ¿vale? Pues es importante que os organicéis bien el código así, ¿vale? Una carpeta para los archivos, perdón, .h y una carpeta para los archivos, perdón, .cpp, ¿vale? ¿Por qué es bueno hacerlo así? Porque así luego, cuando paséis el código a otra persona, o si lo dejáis 7 meses y luego lo cogéis al año, no sea una locura. Y es que eso es muy importante, ¿vale? Que sea totalmente legible el código. ¿Veis? Yo, por ejemplo, tengo aquí un enum que dice stand para normal, ni para sobre las rodillas, layout. O sea, si no hubiese puesto esto yo lo hice a lo mejor hace un año o 2 años. Si no hubiese puesto esto, seguramente hubiese dicho, ¿esto qué es? Por ejemplo, esto, bueno, sí es bastante legible, se puede definir, o sea, se puede entender lo que es. Pero otros elementos, por ejemplo, tuve un problema con los menús, ya lo he arreglado, pero tuve un problema con los menús que no me abrían. Y bueno, me tiré a lo mejor 2 meses para arreglar el problema. Y era porque como no había estructurado bien el código, no estaba bien hecho. ¿Vale? Bueno, básicamente es un juego basado en Resident Evil, ¿vale? ¿Veis? Eso con movimiento de personajes. ¿Veis ahí con un sonido según donde estoy pisando? Eso es bastante sencillo, ¿vale? Vais a ver, pues eso, un código para correr. Ahí tenemos un personaje que está desactivado porque daba bastantes problemas, pero si os fijáis, me sigue con la mirada. Eso es una inteligencia artificial básica, ¿vale? Vale, y de hecho podemos abrir la inteligencia artificial para que veáis aquí cómo es. A ver, aquí por Behavior Trees, ¿vale? Ahora vais a ver, veis aquí, veis, me da un problema aquí que tengo que resolver. Vais a ver diciendo, hostia, ¿qué es esto? Es bastante sencillo, ¿vale? Es como hacer un esquema. Y con esto pues lo que hace es que tendría que mirarme cuando me ve, tendría que ir a por mí, cuando me tiene cerca me muerde, o sea, es básicamente un zombie, ¿vale? Y eso es lo que vamos a aprender en el tema 10. Y luego pues aquí, pues esto es un menú hecho por Canvas, ¿vale? Veis que es un menú totalmente funcional, como lo es con UMG. Lo único que en vez de hacerlo así visualmente, este menú está hecho, además este que es el de menú principal, menú... No, perdón, menú principal, menú inventario, es todo esto. ¿Veis? Es esto, pues aquí obtengo todas las texturas. ¿Veis? Aquí pues os voy a enseñar a obtener una textura. Por ejemplo, una práctica puede ser... tienes un personaje y ahora quiero que el personaje que es plateado sea amarillo. Pues tenéis que obtener el material desde el código y decirle material, cambiar material. ¿Vale? Y pues todo eso, pues para eso tenéis que obtener la textura o el material del código. Pues así se puede hacer, declarando objetos y igualarlos, crear funciones específicas para hacer... Uf, mira, ¿ves? Ahí me ha petado. ¿Ves? Es algo que va a pasar bastante, ¿vale? Que se va a petar. De hecho, peta... Sí, ¿veis? Porque me borra los objetos. Bueno, lo voy a reabrir para que seguir enseñando cosas. Esto va a pasar mucho, ¿vale? Y de hecho va a ser ley de vida. Que pete. Pete por, yo que sé, por si os ha olvidado borrar algo. Se os ha olvidado meter un no sé qué. Se os ha olvidado un if. O el if está mal escrito. Entonces es normal. Y a mí también me pasa, fíjate. Me borra los objetos y ahora tengo que ver por qué me los borra. Pero bueno, para enseñaros el menú. Un menú sencillo donde nos equipamos una pistola. ¿Veis? Ya tenemos ahí la pistola equipada. No le he dado. Y... Ah, vale, está. Vale, veis, mira, ahí tenía un problema. Ahí lo que hago es la sangre. No la compila en el momento de... Ahora sí la ha compilado, pero eso es un problema que tendremos que quitar. Que la sangre, que las texturas las compile antes de ejecutar el juego. Eso es importante, porque fijaos lo que ha pasado. Como no tenía compilada la textura,
cuando le he disparado la sangre se ha visto en cuadraditos. Eso es un error muy común y que sabremos resolver. Mira, por ejemplo, aquí la cámara se me ha jodido. Ya no veo al personaje. Está ahí, porque he acercado la cámara y no la he alejado. ¿Veis? Ahora sí está cargada la textura. Básicamente resolver todos esos problemas. Tema de creación de mapas, creación de terrenos, no vamos a tocar mucho, porque no, bueno, casi todos yo creo que venís de o sabéis utilizar Unreal más o menos, y no es el tema de este curso. Hay otro curso, sí, que ahí vais a aprender a hacer mapas. A lo mejor hacemos alguno sencillito para sí, pero de esas cosas que no son de programación os lo voy a pasar yo, para que todos tengáis más o menos un entorno de trabajo similar para el que trabajar. Y bueno, las texturas y esos materiales, mira, el mismo PT. Sí, no sé por qué ha dado. Bueno, lo recargo y ya está. Eso, que básicamente para que... vale, para que tengáis todos en el mismo entorno, pues todas las texturas, materiales, animaciones, modelos de personajes, estén bien, tengáis todos los mismos, os los pasaré yo, ¿vale? Que vosotros queréis, lo que os he dicho antes, que queréis hacer, pues mira, yo tengo aquí unos modelos de Super Mario y quiero hacer un Super Mario Galaxy 3. Vale, pues no tengo ningún problema. De hecho, si os ponéis a trabajar en algún proyecto durante el curso, os podéis, pues mira, me ha dado por hacer un juego de Capitán América, por ejemplo. Pues me gustaría que me enseñases a hacer no sé qué, algo que a lo mejor no hemos metido. En principio yo lo que he metido en el curso, todo lo básico, ¿vale? Pero a lo mejor se me pasa algo o esto no lo he metido porque no me parece... Yo os lo puedo enseñar, ¿vale? No hay problema, os puedo, como os he dicho, como práctica meter cosas más específicas, puedo meter... ¿Sabes? Todo lo que toda la ayuda que me pidáis, yo os la voy a dar, ¿vale? Porque mi objetivo es que aprendáis bien a programar y o sea, que no es de que terminas el curso y diga, vale, no me entera de nada. No, no. O sea, yo me sentaría, vamos, me sentaría muy mal que el curso se terminase y no hayáis aprendido bien. Y lo recalco, hay que practicar mucho, ¿vale? Mucho, 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 mucho. Porque si no, no se va a aprender bien. Y de hecho, y hay que trabajar. Y el que no trabaje, no va a aprenderlo bien. Habrá gente que sí, que se le da muy bien, hay gente que es muy lista y se le da muy bien, pero básicamente va a tener que trabajar igual, ¿vale? Así no sé qué más voy a enseñar, puedo enseñarles de mi proyecto. A ver... Bueno, sí, me enseñaros un poquito cómo trabajar o más cómo vamos a trabajar con Blueprints y con C++. Fijaos, yo para las armas, ¿vale? Tengo aquí una clase que es arma básica. Si me deja verla. Y aquí en arma básica lo que hago es, pues tengo pues todo lo que hace cualquier arma. Pues poder, por ejemplo, tengo aquí una función para empezar a disparar. Otra función para, depende del tipo de disparo que tenga, hará una cosa u otra. Parar de disparar, recargar el arma, o sea, todo lo que hace una arma principal. Añadir munición. Debería estar por ahí la función de equipar arma, ahora no la veo. Bueno, equipar arma, desequipar arma, todo lo que hace una clase, un arma básica. Y luego, si quiero algo específico, por ejemplo, que creo una pistola que en vez de disparar pium, 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 haga titutín, titutín, pues muy fácil. Yo me vengo aquí a... Bueno, veis cómo tengo estructurado eso también. Pues armas, le doy aquí a añadir nuevo, blueprint. ¿Y qué blueprint? Pues aquí, gun base, pues yo busco eso. Gun, uy, gun base. ¿Veis? Y me sale aquí la clase de C++. ¿Veis? Yo la creo. Lo abro, espero que no me pete. ¿Veis? Y ya me crea unos componentes. Eso va a estar muy bien. Lo recalcaré mucho cuando hacemos una clase base. Es porque vamos a hacer muchas instancias de ese objeto y no queremos hacer lo mismo cada vez que creemos una instancia. Es decir, si creamos una clase de arma y cada vez que creo un arma tengo que especificarle que tiene, por ejemplo, aquí un puntero láser, especificarle que va a tener el audio de tal, especificar, pues si lo tengo que hacer todo, pues siempre que creo un arma, eso siempre, pues lo suyo es crear una clase base que ya te venga predeterminado eso. ¿Veis? Pues mi clase base pues tiene un collision component, un modelo, un sistema de partículas, que ahora no me acuerdo para qué era, un puntero láser,
un componente de audio, un componente de impacto, que es para cuando golpeen una pared salte una chispa de lo que sea. Y eso lo tienen todas las armas. Que quiero que un arma, por ejemplo, que esta no quiero que tenga el laser point, pues aquí esto me lo cargo, lo desactivo. Digo, pues esta no quiero que tenga láser. Que esta no quiero que tenga modelo, bueno, es un poco tontería, pero que esta no quiero que tenga estos sonidos, pues aquí en audio, esta pues sonido tal, sonido para la munición, daño. ¿Veis? Esto es la importancia de crear una clase base C++ y luego especificar los daños, perdón, los datos en Blueprint. Esto es súper útil y súper importante, porque si no, me tendría que hacer 200 clases en C++ para una clase por arma. Y eso es un poco chorrada, coño, pues me creo una clase base y luego voy instanciando. Luego, que pueda hacer más clases base, por ejemplo, de la clase base arma base, pues me creo una clase base metralletas, que hagan todo lo que hagan las metralletas. Y a partir de ahí me voy creando las diferentes metralletas. Por ejemplo, mira, tenemos aquí, pues, modelo. Y yo vengo aquí, no sé si tengo alguna... creo que el arma de... Este... Ah, vale, sí, es que es muy pequeñito. ¿Veis? Por ejemplo, esta arma es muy pequeñita. Pues la rescalo... Ay, perdón. La rescalo... Aunque veis, ya me está rescalando el este. Bueno. Eso sería... La pongo así. Luego el particle... No, el laser point... sería ponerlo más pequeñito, ordenarlo. Pero pues ya tengo una clase de una pistola. ¿Que quiero crear otra pistola? Pues le creo con otro modelo. Pero veis, uso todo la misma clase a raíz de la clase base que creé en C++. Esa es la gran importancia que es el crear una clase base en C++ y pasarlo en Blueprint. Bueno, pues cuando demos componentes, pues estos son los componentes, ¿vale? Os daré más o menos los componentes más... Cuando demos componentes, perdón, os daré una lista de los componentes más usados y de para qué sirven y de las funciones más específicas, pues desde, por ejemplo, pues los componentes de luz, componentes de colisión, que esos se usan, por no decir el 90%, o bueno, por no decir 100%, dices el 95%. Mira, incluso aquí te ponen los comunes, como los modelos, las luces, el componente de escena, aunque no sé, vamos a usarlo mucho. ¿Qué más? Bueno, pues cuando demos blueprints de animación, no la vamos a dar como he dicho, no vamos a darla en C++, vamos a darla siempre así, ¿vale? No, ¿dónde está esto? Vale, aquí, perdón. Será así básicamente, ¿vale? Todo aquí, C++. Aquí esto lo veis un poco complicado, pero veis, va a tener relación con C++, porque todas estas variables que se van a usar en el blueprint de animación, en esto, todas vendrán de C++. Entonces ahí os explicaré cómo podemos relacionar un objeto de C++ con un objeto de blueprint. O sea, es decir, cómo obtenemos a través del blueprint la clase C++, cómo la instanciamos para obtener sus variables, ¿vale? También esa variable tiene que ser, poder ser, llamada desde C++, es decir, por ejemplo, esta isVerticalStates tiene aquí la macro property y a través de esa macro podemos... tiene que estar por aquí. Ahí está, VerticalStates. Podemos acceder a ella a través de Blueprint y luego usarla para... Esta era para ver si estamos subiendo las escaleras, ¿vale? Pero básicamente será esto. Y luego habrá alguna situación... A ver si encuentro un ejemplo, yo creo que sí tengo bastantes ejemplos por aquí, en el cual llamaremos a una animación desde C++, ¿vale? Ahora mismo no recuerdo... Aquí, ¿veis? Bueno, aquí lo tengo... No sé si tengo otro ejemplo. Sí, mira, tengo aquí abajo otro ejemplo. Ah, pero también está... ¿ves? Desde aquí, esta es la función de disparar arma. Pues en disparar arma, ¿qué hacemos? Pues vemos si no estamos apuntando, si no estamos recargando, que tenemos balas, que no tenemos balas en el inventario, y haremos pues que se recargue el arma, es decir, que las balas pasen de 0 a 18, por ejemplo, y llamaremos a la función montages play montage para decirle, vale, esta animación, que es la de recargar el arma,
me la reproduces. ¿Veis? Pues lo hacemos por C++. ¿Veis? Obtenemos el modelo, le decimos que vaya a la parte de recargar y que reproduzca la animación. Lo tengo comentado, no sé por qué. ¿Veis? Igual aquí, igual tengo para que reproduzca la animación de atacar con cuchillo. ¿Veis? Esta es básicamente la parte que haremos desde C++. Cómo referenciar una animación que tenemos aquí guardada, que tenemos aquí, ya sea una secuencia o un montaje o lo que sea, y decirle, vale, esa animación me la reproduces en C++. Vale, bueno, vamos a ver así un poco de animación, interfaz de usuario. Ah, bueno, no os he enseñado la interfaz de usuario. Sí, bueno, lo he enseñado así un poco por encima. Bueno, a través de esta clase, en post-render, aquí es donde pintamos, básicamente, ¿veis? Draw tile, para pintar el puntero del ratón, ¿veis? Aquí es donde le decimos que punte el puntero del ratón, ¿vale? Pues se hará así, ¿vale? Mediante la clase canvas, le diremos, vale, pues me vas a pintar esta textura, no sé qué, en esta posición, no sé qué. Y así es como vamos a pintar los menús, ¿vale? Es bueno usarlo así porque si usamos el UMG, lo estamos colocando como si hacemos un dibujito en Photoshop. Pero si lo hacemos así, aprendemos escalas, aprendemos... Además, eso va a ser importante. Cuando demos interfaz de usuario, que un botón esté a lo mejor a tamaño 300, por decir un número, pero que si yo si yo cambio el tamaño de la pantalla o la resolución, que ese botón siga a la misma relación de tamaño. Por eso me gusta hacerlo así, porque se aprende esos términos. Claro, si usamos el UMG, tú le dices mantener relación, que creo que hay un botón que te lo hace solo. Y eso no, así no se aprende. Se aprende haciéndolo, comprendiendo cómo funciona. Y haciéndolo así, a manita, se aprende bien. Vale, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, la creación básica de un videojuego, como os he dicho antes, va a ser pues desde cero. Vamos a hacerlo todo, todito, todo. Como os he dicho, el proyecto va a empezar así, blanquito, e iremos metiéndolo hasta conseguir, mira, para que veáis. Bueno, este no tiene personaje principal, pero el personaje principal empieza con 2 clases y a lo mejor podremos tener pues una clase así, con todo esto, ¿vale? No os asustéis, ¿vale? Que decís, buah, yo no voy a escribir todo eso ni de Blas. No pasa nada. O sea, además esto va saliendo solo. O sea, mira, yo por ejemplo, el menú de inventario, que es el más largo que tengo, yo creo, que tiene 778 líneas de código, todas escritas por mí desde cero. Decís, buah, yo no escribo 700 líneas de código ni de broma. Va saliendo solo, ¿vale? Vas escribiendo y cuando te das cuenta, a lo mejor tienes en una hora 100 líneas de código. Y dices, Dios, he escrito yo todo esto. Eso os lo digo, o sea, cuando empiezas a programar, si de verdad te gusta esto, o sea, cuando yo os lo voy a hacer para que os guste, ¿vale? Voy a poner prácticas, no voy a poner prácticas pesadas, ¿vale? Voy a poner prácticas de, venga, ahora vamos a hacer un coche que se mueva, venga, ahora vamos a hacer un no sé qué, va a estar guay, ¿vale? Entonces, yo os lo pondré de forma que os mole. Y cuando os mole programar, diréis, os vais a tirar, como hacía yo, hasta las 6 de la mañana. Yo me tiraba hasta las 6 de la mañana programando y no paraba. Y está muy guay. Vale, bueno, y ya básicamente con eso, así es un poco, eso se enseña un poquito más o menos todo lo que vamos a hacer. De programación de cámaras, programación de movimientos, animaciones, y ya es todo eso, meterlo en práctica y darle duro. Bueno, pues en principio esto va a ser el curso. Como os he dicho, va a ser 2 semanas, perdón, 2 semanas, 12 semanas en las cuales os voy a meter caña. No, hombre, vamos a hacerlo todo lo bien que podamos hacerlo. Espero que os guste, espero que os divirtáis, que os lo paséis bien programando, que trabajéis sobre todo. Esto es mucho trabajo. Y por mi parte, así nada más que contaros. Si queréis contarme algo, si queréis eso, pues a disposición estoy.